Bueno, continuamos en Pastel Radio y es un gusto en esta emisión tener en entrevista al doctor Guillermo Ramón Campillo García. Él es catedrático de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y siempre que hay temas de la universidad, ya sea regularmente en este programa, siempre tenemos espacio para los investigadores, para la divulgación de la ciencia. Y en este caso hay un tema particularmente que no necesariamente tiene que ver con la divulgación de la ciencia, pero sí tiene que ver con la problemática interna que actualmente tiene la Universidad Michoacana y existen claras diferencias y problemas que se han estado suscitando con la administración de la actual rectora, la doctora Yaraví Ávila. Y precisamente hace 5 días, el 20, se suscitó precisamente la presentación de la demanda de juicio político encabezada por el doctor Ramón Campillo García, y se presentaron en el Congreso del Estado y posteriormente la rectora tuvo a bien presentar en el Facebook un amplio desplegado en donde, entre algunas cosas, habla acerca de persecución, o no de persecución, sino de misoginia específicamente. Retiremos la palabra persecución y pongámosla como es la palabra directamente misoginia en el tema de que a las mujeres se les ataca, a las mujeres se les da por ser mujeres, ¿no? Y precisamente y con el ánimo de dejar las cosas en claro, invité a este ilustre Nicolaita, a quien respeto y a quien le doy la bienvenida a este espacio de Pastel Radio. Doctor Guillermo, gracias por estar con nosotros aquí en Pastel Radio, bienvenido y gracias por aceptar la entrevista. Gracias, Roberto. Al contrario, pues muy agradecido de que nos des un espacio en tu auditorio. Un saludo a todo tu auditorio. Y realmente, pues, la Universidad Michoacana es una institución histórica que inició en 1540 con el Colegio San Nicolás de Pátzcuaro. Y bueno, el 5 de octubre de 1917 se crea el decreto de creación de la universidad por el Congreso del Estado y este se promulga el día 15 de octubre de 1917. Entonces estamos hablando ya de una universidad con una tradición histórica que es la máxima casa de estudios de la Universidad Michoacana San Nicolás, o la máxima casa de estudios del Estado. Y, En realidad, yo quiero decirte que tuve la oportunidad de ingresar al Colegio Primitivo y Nacional de San Nicolás de Hidalgo en 1971. O sea, yo orgullosamente puedo decir que tengo 55 años de ser nicolaita. Pero además tuve la oportunidad de ingresar ya como profesor titular en la universidad en 1976, o sea que este año cumplo 50 años, ya estoy jubilado actualmente, pude jubilarme como profesor investigador de tiempo completo y bueno, a raíz de eso pues trae uno tatuado el sentir nicolaita, ¿no? El humanismo que nos heredó Vasco de Quiroga, los principios libertarios de Miguel Hidalgo, los sentimientos de la nación de José María Morelos, el espíritu de reforma, de la filosofía de reforma de Melchor Ocampo, y sobre todo la lucha por la autonomía universitaria de nuestro fundador, Pascual Ortiz Rubio, ¿no? El fundador de la Universidad de Michoacán, quien luchó precisamente en 1917 para poder lograr la primera universidad autónoma de América Latina. Entonces, mi primer nombramiento ya como académico me lo otorgó el doctor Melchor Díaz Rubio, y desde el doctorado del doctor Melchor Díaz Rubio, o del rectorado del doctor Melchor Díaz Rubio, pues he tenido la oportunidad de conocer a los diferentes rectores que ha habido en la universidad, y sinceramente me da mucha tristeza esta situación. En su momento yo llegué a ser el director decano, y curiosamente siendo el más joven de los directores. Llegué a ser el director decano de la universidad, y también llegué a ser el coordinador general de la división del bachillerato cuando se reformó el bachillerato de 2 a 3 años, y se aprobó por el Consejo Universitario el 21 de junio de 1990. El día 7 de enero del año 2023 designan a la doctora Yaravía Vila González como rectora de la Universidad Michoacana San Nicolás de Hidalgo. A raíz de esto, pues nosotros veníamos de un rectorado que pensábamos que había sido el peor rectorado de la universidad, sobre todo por los problemas financieros que hubo en la Universidad Michoacana. Y quiero decirte que esos problemas financieros han sido el resultado de los malos manejos,
administrativos, ¿no? Yo tuve la oportunidad bueno, aparte de ser ingeniero civil originalmente, tuve la oportunidad de estudiar la maestría en calidad total y competitividad, tuve la oportunidad de estudiar el doctorado en ciencias administrativas, el doctorado en ciencias jurídicas y una estancia postdoctoral en toma de decisiones empresariales bajo la incertidumbre. Entonces, en este sentido, pues yo tengo la oportunidad de seguir de cerca este rectorado, porque, bueno, en primer lugar, la doctora Yaraví fue contadora, su formación es contadora, después hizo maestría y doctorado tanto en el área de la educación como gerencia educativa, también dirección empresarial, etcétera, etcétera. Y son temas que yo también manejo porque tengo la oportunidad también de ser consultor. Yo quiero decirte que cuando hablo de la administración, estaríamos hablando, para mí, de seis pilares básicos que tiene la administración. Uno de ellos es la previsión, otro de ellos es la planeación, otro de ellos es la organización, la integración, la dirección, el control, en fin. Entonces, esa es una parte que es importante porque cuando uno tiene una responsabilidad tan grande como es ser rector de la universidad, pues se está enfrentando a una organización que tiene cerca de 55,000 estudiantes y estaríamos hablando aproximadamente de 10,000 trabajadores, entre ellos académicos, administrativos, de confianza, en fin, ¿no? Entonces, casi estaríamos hablando de una institución de casi 65,000 integrantes, entonces, que es una comunidad universitaria que requiere de mucha responsabilidad en la dirección. Entonces, de ahí que muchas de las decisiones que se toman en la universidad tienen que estar sujetas inclusive a la ley. O sea, yo quiero aquí aclarar la primera parte de la que tú dices. La doctora Yarabí habla de misoginia, pues la realidad está equivocada. Nosotros rechazamos totalmente ese término porque la misoginia es algo por el hecho de ser mujer. Entonces nosotros no tenemos nada en contra de las mujeres, al contrario, mi madre es mujer, mi esposa es mujer, tengo tres hijas que son mujeres. En la rectoría de la universidad tuvimos una gran rectora que es la doctora Silvia Figueroa Zamudio, que fue mujer o que es mujer, entonces no tiene nada que ver con la misoginia, o sea, tiene que ver con el cumplimiento de la responsabilidad que ella tiene, sobre todo por su formación directiva y su formación del área de la administración, de la contaduría, etcétera, etcétera. Pues yo creo que tiene una responsabilidad enorme y se supone que tiene una información para saber dirigir una institución de este tipo, ¿no? Entonces, bueno, de ahí A ver, empezaríamos por ahí. doctor Campillo, una contexto antes nada más, por favor. Me Ajá. estabas narrando específicamente desde la administración pasada con Raúl Cárdenas Navarro y precisamente como que, pero ¿cómo llegamos a este momento en donde regularmente las cuestiones institucionales son tensas? Hay dimes, diretes, jalones, estirones, hay desacuerdos, de repente hay tomas, de repente hay esto, hay recursos, ¿no? Para hacer todo esto. Pero hay un momento, y que es lo que me gustaría que nos narraras, ¿cómo llegamos a esto? O sea, ¿cómo se llegó al tema del juicio político, a solicitar el juicio político? Porque entiendo que con Raúl Cárdenas Navarro también hubo momentos tensos, también hubo momentos difíciles, y también con todos los demás rectores, por más buenos que hayan sido. Hubo sus momentos de rispidez, y tal es así que las instituciones tienen sus propios mecanismos y sus propias formas para ir diciendo, bueno, sí, no, espérame tantito, vamos negociando, vamos poniéndolo en la mesa aquí. Pero ¿en qué momento esto ya no fue viable? Y ahora hay que solicitar, creo, no sé qué, en qué momento de la historia estamos, y desconozco si esta es la primera vez que se le solicita el juicio político a un rector, a una rectora en este caso. Y nos Bueno, platicarás cómo se llegó hasta esto. mira, en primer lugar, quiero hacerte una breve historia, ¿no? En la universidad. En enero de 1986, el 31 de enero, el Congreso del Estado reforma la ley orgánica de la universidad. Mm, Cuando se reforma la ley orgánica en el gobierno del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, se eleva al Consejo Universitario como la máxima autoridad de la universidad. Anteriormente, bueno, inicialmente desde 1917,
el rector de la universidad, inclusive los directores de las escuelas, los nombraba el gobernador del estado. Posteriormente, en 1961, bueno, en el año, precisamente en el 2019, se hace una ley orgánica donde se elige al rector por Asamblea General. Sin embargo, el siguiente gobernador consideró que todavía no existía en la universidad la cultura necesaria para poder dejar en manos de una asamblea el nombramiento del rector, y entonces el gobernador continúa con el nombramiento del rector y de algunos directores. Posteriormente, en 1961, 1963, 66, se empieza a reformar la ley orgánica y empieza a integrarse la figura de la Junta de Gobierno. O sea, esta figura de la Junta de Gobierno tiene que ver un poco con la autonomía universitaria porque se forma por universitarios. Entonces, la Junta de Gobierno tenía la facultad de nombrar al rector y de nombrar a los directores de la universidad, también al tesorero de la universidad y a su vez de vigilar el presupuesto, ¿no? La Junta de Gobierno era la que aprobaba el presupuesto. Entonces, en 1939 por decreto del Congreso del Estado se aprueba la jubilación, por ejemplo, para los profesores que tenían 25 años de antigüedad, y en 1961 esa jubilación se eleva a 25 años, pero como se llama jubilación dinámica, o sea, que el profesor o el académico al momento de jubilarse sigue recibiendo todos los incrementos salariales que se vayan generando para que ese profesor ya jubilado pueda tener una vejez digna, por decirlo así, después del trabajo que realizó. En 1986, en la ley orgánica se amplía este derecho a los trabajadores administrativos. Entonces, en términos generales, la jubilación dinámica se convierte en un derecho. Aquí debo decirte que el artículo 353 U de la Ley Federal del Trabajo establece claramente que los derechos en este caso de la seguridad social, se deben de establecer en las leyes orgánicas, como lo hizo el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. También debo decirte que el 5 de octubre de 1917, cuando se crea la universidad, el Congreso del Estado decide crear becas para los estudiantes de escasos recursos. Y esto se va logrando y se va ratificando año con año hasta el día 7 de marzo del 2025, cuando se reforma la ley orgánica. Entonces, yo debo bueno, después un crack fuerte que tuvimos que a mí me tocó vivir siendo yo director de la preparatoria Isaac Arriaga, en 1986, cuando se decide que el Consejo Universitario sea el responsable de nombrar rector, la ley orgánica establece que para poderlo lograr se necesitaba tener las dos terceras partes de la votación del Consejo Universitario. Entonces, nosotros éramos 94 consejeros universitarios. Después de una amplia participación que hubo, con una libertad de que todos los aspirantes a la rectoría se manifestaran, la entonces comisión de rectoría era meramente una comisión permanente del Consejo Universitario, y lo único que hacía era como una especie de colegio electoral, o sea, recibía todas las peticiones o solicitudes de quienes tenían interés en formar parte de la rectoría, consultó a todas las escuelas y de ahí se escogieron a las personas que ocuparon los tres primeros lugares en la auscultación que se hizo en las diferentes escuelas de la universidad. Estoy hablando del doctor Raúl Arriola Cortés, estoy hablando del maestro Ariosto Aguilar Mandujano y estoy hablando del doctor Moisés García López. Cuando se va esta votación al Consejo Universitario, de los 94 consejeros, el doctor Raúl Arriola Cortés lleva 47 votos, el maestro Ariosto Aguilar 41 votos y el doctor Moisés García López 6 votos. Y esta situación hace que no se logre las dos terceras partes de la votación como lo pedía la ley orgánica. El doctor Raúl Arreola Cortés en ese momento invita a los otros dos contendientes a subir a la rectoría y les propone que el que quedó en primer lugar quedara de rector, el que quedó en segundo lugar quedara de secretario general de la universidad y en tercer lugar quedara de secretario académico. Desafortunadamente, el maestro Ariosto Aguilar no aceptó y dijo: a mí déjeme la rectoría. Dice: pero usted quedó
En segundo lugar, le corresponde a la Secretaría General. Si no me deja la rectoría, no acepto. Entonces, finalmente se trabó la situación en la universidad, hubo necesidad de ir modificando la ley orgánica. Primero se inventan una fe de ratas, que no había existido, que no se había dado por el Congreso del Estado. Se traba la universidad, se paraliza la universidad hasta que termina el periodo del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, que esto fue el día 15 de septiembre de 1986. Entra el ingeniero Luis Martínez Villicaña el día 18 de septiembre del 86, reforman la ley orgánica y crean la comisión de rectoría formada por 5 rectores, el director decano, el profesor decano y el alumno de mayor promedio del consejo universitario. De esta manera se nombra al ingeniero Leonel Muñoz como rector de la universidad. Esta parte es importante porque en 1987 el ingeniero Leonel Muñoz nos presenta al consejo universitario un estudio donde se preveía que aproximadamente en 10 años la nómina de los jubilados y la nómina de los activos iba a ser casi igual. Entonces, a raíz de esto, el Consejo Universitario acuerda que todos los excedentes que hubiera del ejercicio presupuestal se llevaran a un, este, mm, bueno, se depositaran en el banco y de ahí se guardara una partida para la jubilación. En este caso, así fue. En el periodo del ingeniero Leonel Muñoz, si más no recuerdo, lo que sobró de su periodo fue cerca de 40 millones de pesos. Después entra el licenciado Daniel Trujillo Mesina y también sigue eh, guardándose ese fondo. Después sigue el maestro Galván. Entonces, en este caso, Salvador Galván, no sé si recordarás que se fue como candidato a presidente municipal y cuando se va como candidato a presidente municipal, pues tiene que terminar su rectorado antes de tiempo. Entonces llega Napoleón Guzmán Ávila a suplirlo y Salvador Galván le pide que en el fideicomiso que se había abierto precisamente para resguardar esto de la jubilación, se depositara el excedente de ese periodo fiscal. Sin embargo, no termina el año el maestro Napoleón y entra el licenciado Marco Antonio Aguilar Cortés. Ahí, en lugar de que ese dinero sobrante se dedicara a las jubilaciones, se invierte en construcciones para la universidad. Ahí fue donde empezó prácticamente a crearse la crisis financiera, porque lo que ya se venía guardando desde 1987, previendo la situación que iba a suceder posteriormente, prácticamente ahí se pierde y del fideicomiso que había hasta ese momento hacia atrás no se sabe absolutamente nada. Entonces ya de ahí en adelante se cortó esa línea de ir previendo esa erogación que la universidad iba a enfrentar con el monto de las jubilaciones. Ya quiere decir que en los rectorados posteriores empezó a haber problemas presupuestales, sobre todo que los rectorados posteriores tenían que empezar a pedir en el primer mes, en este caso de enero, febrero, pedían que se les adelantara el último trimestre del año. O sea, prácticamente le prestaban a la universidad la parte presupuestal de octubre, de noviembre y de diciembre. Por lo tanto, cuando llegábamos a octubre, la universidad ya llegaba con problemas porque no había con qué pagar la nómina, no había con qué pagar todos los compromisos que tenía la universidad y de ahí nos íbamos a la petición de un presupuesto extraordinario. Normalmente, el día 15 de diciembre, la federación hace un corte y de ahí la federación veía cuánto dinero había del sobrante de la venta de petróleo y además de todas las instituciones del gobierno federal, juntaban todos los sobrantes y de ahí repartían esos subsidios extraordinarios. Entonces, siempre a partir del mes de octubre la Universidad Michoacana tenía que pedir subsidios extraordinarios. Sin embargo, pues iba creciendo enormemente la nómina de los jubilados y ya el presupuesto de la universidad no alcanzaba. El 13
de enero del 2016, Silvano Aureoles firma un convenio marco con la Federación en el cual se compromete a que el presupuesto de la Universidad Michoacana se iba a pagar con un subsidio del 50% de la Federación y el 50% del gobierno del Estado, dejándole a la universidad el uso de los recursos propios para los aspectos que considerara convenientes. Sin embargo, el gobierno del estado no tuvo la capacidad de pagar ese 50% que le correspondía, y entonces se vino una crisis financiera muy fuerte y la Universidad Michoacana cayó entre las 10 universidades que tenían problemas presupuestales, ¿no? Entonces ya desde ahí empieza a tener saldos pendientes. Esto fue del conocimiento del actual gobernador. Cuando él fue diputado, inclusive, él había presentado una iniciativa donde pedía el 6% del presupuesto del Estado para ir apoyando a la universidad. Cuando él llega a ser gobernador y toma posesión el 1 de octubre del 2021, entonces se compromete a buscar un presupuesto pleno para la Universidad Michoacana, que lo da precisamente en el 2025, cuando aprueba el 4,5% del presupuesto del Estado. Y de esto, pues estaríamos hablando de un inicio de 700 millones de pesos aproximadamente, que la universidad no tenía y que le empiezan a dar a la universidad. Entonces, de ahí que vienen los problemas de los rectores, porque prácticamente después del periodo del licenciado Marco Antonio Aguilar Cortés, ya hablando con el doctor Medardo y etcétera hacia arriba, entonces empiezan a enfrentar con problemas muy serios de presupuesto, sobre todo para fin de año. Entonces, ahí es donde a mí en lo particular me llama la atención la situación de la doctora Yaraví, porque de una u otra manera, pues tú dices, Cárdenas Navarro, pues era ingeniero, eh, bueno, egresado ¿cómo De se llama? Chapingo. De Chapingo. Pero estamos hablando de que la doctora era contadora y aparte con doctorado gerencial y doctorado en educación y no sé qué tantas cosas, y por lo menos debería de tener una línea muy clara en el manejo presupuestal. Lo primero que hace la doctora Yaraví es desconocer los compromisos que traía la universidad. En el 2020 falleció un número importante de trabajadores de la universidad a causa del COVID, y prácticamente del 2018 en adelante no se pagan los pagos de marcha, ni los seguros de vida, ni todos los compromisos que había de los trabajadores fallecidos. Entonces, cuando ella llega en el 2023, ella dice, yo tengo que ejercer el presupuesto del 1 de enero al 31 de diciembre, y ese es mi ejercicio presupuestal, y no puedo yo reconocer nada del 2023 para atrás, porque a ella la nombraron rectora el 7 de enero del 2023 y le tomaron el juramento el 8 de enero del 2023. Entonces ella no reconocía todo lo anterior. Y eso es un error muy grande, porque al final de cuentas la deuda no era de Yaraví, la deuda es de la Universidad Michoacana. Y existe un rubro que se llama ADEFA, es adeudo fiscal de años anteriores. O sea, posiblemente cuando ella recibe el presupuesto del 2023, pues ya venía con partidas asignadas, y yo estoy seguro que en el 2023 no le alcanzaba en los recursos para poder cubrir los adeudos anteriores, pero en el mes de octubre de cada año se empieza a elaborar el proyecto de presupuesto del año siguiente, y en ese proyecto de presupuesto del 2023 debió haber contemplado los adeudos de años anteriores para que en el presupuesto del 2024 se contemplaran, y así cada año. Sin embargo, ella se niega. Entonces, y aparte de que se niega, está violando los derechos de los trabajadores, porque los derechos de los trabajadores son constitucionalmente irrenunciables. Entonces, ya de allí empiezan los problemas con los trabajadores y empieza a violar la Constitución. A mí me llama mucho la atención porque ella ha ocupado muchísimos puestos, fue contralora de la universidad, en el estado, tuvo varios puestos, inclusive fue secretaria de Educación, fue diputada, 2 veces diputada, y cada vez ella juró cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado, y todas las leyes y reglamentos que de ella se desprendan. Entonces, el artículo primero constitucional dice que la interpretación
de los derechos humanos se dará conforme lo establece la Constitución mexicana y los tratados internacionales de los que México forma parte. Entonces, si ella juró cumplir la Constitución y no cumple con la Constitución, pues ahí empieza precisamente el problema. O sea, ella no cumplió con su compromiso. Una de las responsabilidades fundamentales de ella es la parte presupuestal. Ahora, si nosotros nos vamos a la parte legal, eh, una empresa, por ejemplo, que tiene conflictos laborales o tiene deudas con los trabajadores, tiene que hacer uso de sus bienes inmuebles, los tiene que vender y tiene que pagar los adeudos a los trabajadores, porque son derechos irrenunciables. Pero la rectora, en lugar de cubrir todos los adeudos que traía, se pone a construir una alberca, se pone a construir, y lo mismo pasó con Medaro, se pone a construir el edificio de rectoría, etcétera, etcétera, cuando venían arrastrando adeudos con los trabajadores que son derechos constitucionalmente irrenunciables. Entonces, este conflicto se da más fuerte con la doctora Yarabey cuando ella expresa que ella no puede reconocer adeudos de años anteriores al 2023, cuando ella se hizo cargo de la rectoría. Ahí está la diferencia entre su rectorado y los rectorados anteriores. Entonces, cuando viene la necesidad de juicio político, bueno, se reforma la ley orgánica el día, en la noche del 7 y del 8 de marzo del 2025, se promulga el día 8 de marzo y a partir de entonces, ahí en esa reforma de la ley orgánica se pierde la beca para los estudiantes que venía desde 1917, ahí se perdió. Y con eso se pierde el apoyo incluso para las casas del estudiante. Entonces, por otro lado, como la Universidad Michoacana ofrecía becas, las becas del bienestar le ponen un foco rojo a la Universidad Michoacana porque tenía sistema de becas. Entonces, los alumnos de la Universidad Michoacana no reciben becas del bienestar. Las únicas becas que tenían eran las del presupuesto de la universidad, pero se las quitan. Eh, la, la, la propia Ley Federal del Trabajo que dice que todo lo que es la seguridad social debe de establecerse en la ley orgánica, la sacan de la ley orgánica y automáticamente también se pone en peligro todos esos derechos que venían dándose de los trabajadores. Entonces, todo esto sucede en el rectorado de la doctora Yarabí. Pero hay otra cosa peor. La situación es que desaparece la comisión de rectoría. La comisión de rectoría tenía la función de nombrar y remover al rector. En 1985, en noviembre de 1985, cuando existía la Junta de Gobierno, el entonces rector Cuauhtémoc Olmedo Ortiz, se le ocurrió tomar dinero del sindicato. El licenciado Joel Caro, que era el secretario general del sindicato, lo demandó ante la Procuraduría. El gobernador del estado manda llamar a la Junta de Gobierno a ver qué estaba pasando, porque era muy delicado que un sindicato demandara penalmente a un rector, pero resulta que el rector había tomado dinero del sindicato que no le pertenecía a la rectoría, ni siquiera venía del subsidio, sino venía de las cuotas sindicales. Entonces, al final de cuentas, termina esto con la destitución del rector y precisamente es cuando nombran al doctor Raúl Arriola Cortés como rector interino. O sea, pero la Junta de Gobierno tenía esa facultad de nombrar y remover al rector. Cuando el 8 de marzo del 2025 desaparece esa facultad de la Comisión de Rectoría, ya no hay quien le pida la renuncia a la rectora. Entonces, como ya no hay quien le pida la renuncia a la rectora, automáticamente se tiene que ir a juicio político. Entonces, ¿por qué se va a juicio político? Porque también eso lo establece la propia legislación, ¿no? Entonces, eso, no sé si eso queda claro en la pregunta que me das de por qué se maneja este caso diferente a los casos anteriores. Si de hecho, antes de que se reformara la ley orgánica, ya se había pedido por parte de los sindicatos, se había pedido por parte de profesores, por parte de la comunidad universitaria, la renuncia de la doctora Yarabí a la comisión de rectoría, pero en eso viene el cambio de la ley orgánica, desaparece la comisión de rectoría y se queda en stand-by esa situación, ¿no? Entonces, eso es lo que realmente sucede. Ahora, con base en esto, pues precisamente el día 20 representantes de la comunidad universitaria entregamos al Congreso del Estado de Michoacán una petición
para que se examine la procedencia del juicio político respecto de la doctora Yaravía Ávila González, rectora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Y este acto se realiza de manera pública y pacífica con la solicitud de que el Poder Legislativo integre el expediente, reciba pruebas, escuche a las partes y resuelva conforme a derecho. O sea, quiere decir que nosotros estamos pidiendo que se haga que se aplique el debido proceso. No estamos sancionando de antemano a la rectora, sino que de acuerdo con el artículo primero constitucional, el gobierno tiene la obligación de investigar, tiene la obligación de sancionar y tiene la obligación de reparar las violaciones a los derechos humanos. Entonces, en ese sentido, la única alternativa que nos queda precisamente es recurrir al Congreso del Estado, porque es el Congreso del Estado el que sostiene la universidad, puesto que en el mismo artículo 143 de la Constitución de Michoacán está la legalidad que se le da a la Universidad Michoacana y la sostiene como institución autónoma. Entonces, aquí quiero aclarar que no es un acto contra una mujer. La petición no cuestiona que una mujer dirija la universidad ni pretende descalificarla por su género. Rechazamos expresamente la misoginia, el odio y cualquier forma de violencia contra las mujeres. Lo que se solicita es revisar los actos y omisiones atribuidos a una autoridad universitaria en ejercicio de su cargo, con independencia de su sexo, su identidad, origen o filiación. O sea, ahí sí la rectora está queriéndose cubrir con algo que no va ni siquiera en contra de ella. Ella simple y sencillamente lo está tomando como un acto en su contra. Doctor Campillo, muchas gracias por el tiempo. Ya se nos acabó el tiempo. Algo que nos quieras. Primero, muchas gracias por la explicación. Nos queda muy claro el contexto. Y en este minuto que nos queda, pues nada más que nos des, pues precisamente en este minuto, un mensaje final y Pues pues agradecerte mucho. simplemente afianzar esto con que la propia historia de la universidad demuestra la diferencia con la doctora Silvia Figueroa Zamudio, que fue la primera rectora de la universidad, que durante el periodo 2007-2011 su gestión se recuerda por el avance de la matrícula inscrita en programas académicos acreditados, que alcanzó el 92% de acreditación a nivel nacional, así como el fortalecimiento de la investigación, la infraestructura, la extensión universitaria. En el 2024 recibió la condecoración exalumna Nicolaita distinguida de la Asociación de Nicolaitas Alumnos de la Universidad Michoacana. Y pues queda claro de que no se está criticando a la mujer en sí, sino que se está criticando a la administración, al tipo de gestión que está realizando la persona que está en la rectoría, que podía ser hombre, ¿sí? Pero en este caso, pues le toca a ella, hacerse responsable de las decisiones y de las acciones que ella ha encabezado en su gestión.